Hablábamos de política. Ahora le toca el turno a la producción. Juan Ángel Scioli es vicepresidente de la Central de Empresarios Nacionales. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. No, al contrario, gracias a vos, Ricardo, por invitarnos, ¿no? Se están discutiendo paritarias. Así Hoy es. tenemos huelga en el sector bancario. Tenemos una amenaza de un paro también por este tema de las paritarias en el sector metalúrgico. Y están discutiéndose las paritarias en el sector agropecuario, ¿sí? Los trabajadores rurales están discutiendo con sus patronales. Todo eso está abierto. ¿Cuál es la visión del empresariado argentino frente a esta situación? ¿Es razonable para las empresas acceder a pedidos de aumentos de salarios de 30 a 40%? Bueno, mirá, en primer lugar, esto que terminaron de hablar referente al tema de la política, te podría decir que también es la primer paritaria que se da en este contexto. Es decir, un contexto de cambio presidencial. Es decir, que esta es una paritaria electoral. Esta es una paritaria distinta a las anteriores y te diría que lo electoral también juega, no me cabe ninguna duda. Pero aparte porque también, obviamente, ante un cambio de la magnitud, venimos de 12 años de una propuesta política, un cambio en la figura presidencial, evidentemente es un cambio significativo. Y me parece que acá empiezan a jugar una puja de intereses, hay una puja distributiva, para ver quién se posiciona mejor en este tiempo, en el cual obviamente a partir de diciembre tampoco se sabe qué va a pasar, porque va también a depender de quién gane. No olvidemos que no se planteó en el panel anterior, pero hay determinados sectores de la oposición que plantean devaluación, que plantean ajuste fiscal, etcétera, etcétera, que llevan a que los trabajadores digan, bueno, quiero asegurarme ante esas posibilidades en términos económicos. ¿Y la CEN qué es lo que está viendo? ¿Qué es el panorama que vamos a tener económicamente para transitar el periodo electoral y el año que viene? Bueno, sin ningún lugar a duda también depende si continúa o no el proyecto político que se inició en el 2003. Esto no cabe ninguna duda. El proyecto político que viene, suponiendo que este proyecto político no se sostenga, evidentemente se ignora. Es decir, hay indicios de qué es lo que puede llegar a ocurrir. Hemos escuchado a Macri, hemos escuchado a Massa, es decir, a los distintos actores políticos, pero no cabe duda que hay una incertidumbre grande. Se va a terminar con el cepo, se va a terminar o se van a cortar las retenciones al agro, etcétera, etcétera. Un montón de elementos que se tiran a la mesa y que la verdad que no tienen una consistencia política o económica que nos lleve a poder vislumbrar cuál es el futuro. De todos modos, con respecto a las paritarias, me parece que, en primer lugar, en general, los sectores de la micro, pequeña y mediana empresa somos sectores mercado internista dependientes, de manera tal que el deterioro en el salario de los trabajadores, sin ningún lugar a duda, nos afecta. Creo que en los 90 nos demostró eso, ¿no? Es decir, la flexibilización laboral no solo no le sirvió a las empresas, sino que le jugó en contra. Por eso, la desaparición de centenares de miles de establecimientos, tanto urbanos como rurales, ¿no? Pero esto ha quedado muy marcado y ustedes regresar a esa etapa no querrían. No queremos. Por eso es que defendemos el salario, defendemos el poder adquisitivo del salario. Ahora, acá también se plantea una contradicción, porque por ejemplo el paro de los trabajadores bancarios, es cierto lo que ellos plantean, que es un sector, sobre todo el sector financiero, que ha obtenido ganancias extraordinarias en todo este periodo. Ahora, esas ganancias extraordinarias de ese sector en particular no puede impactar en otros sectores que no hemos tenido esas ganancias extraordinarias.
Por eso, también en la Argentina me parece que ha llegado un momento que empecemos a diferenciar entre empresas mano de obra intensiva y empresas de capital intensivo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el impacto del costo salarial en unas y otras es absolutamente distinto. ¿Y cómo se diferencia el costo? Por ejemplo, yo te diría en las micro y pequeñas empresas que somos, fundamentalmente las industriales, que somos mano de obra intensiva, que somos las que hemos sostenido el trabajo desde el 2003 hasta ahora, hemos sido dadores de fuentes de trabajo. 3 de cada puesto de trabajo desde el 2003 hasta hoy, en esta tremenda generación de empleo que se dio, es gracias a las micro y pequeñas empresas y a las cooperativas. Digamos, somos un sector que hemos dado mano de obra. Ahora, el impacto del costo salarial en el precio final del producto, sobre todo en las pymes industriales, está entre el 30 y el 50%, mientras que en las grandes empresas el impacto del costo salarial en el producto final va del 3 al 5, a lo sumo el 7%, de manera tal que lo que hay que solucionar es ese desfasaje. No puede ser, por eso nosotros hablamos permanentemente de la necesidad de segmentar las políticas públicas. ¿En qué sentido? En que sin ningún lugar a duda entendemos que no hay peor inequidad que legislar igual para desiguales. ¿Y para eso tendría que intervenir el gobierno entonces? Es fundamental, el Estado ahí tiene un rol fundamental. ¿Y entonces no se parecería esta demanda que usted está planteando a la que de algún modo hizo la Unión Industrial Argentina cuando dice que el propio gobierno es el que tendría que fijar límites a estas paritarias o a los pedidos laborales, de aumentos laborales? No. De aumentos, perdón, de salarios. No, yo lo que digo es otra cosa. Las paritarias son libres, evidentemente, es una relación entre empresas, trabajadores, sí. Y el Ministerio simplemente es un articulador de esta relación entre los empresarios y los trabajadores, homologa los acuerdos que sí. Empresarios y trabajadores han hecho. No, nosotros lo que planteamos es más profundo, en realidad son las causas, no los efectos. Porque el aumento de salario tiene que ver con un montón de factores, la inflación anterior, la futura. Nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de que todas las leyes, ya sea financiera, impositiva o laboral, estén segmentadas, que no impacten igual, por decir un nombre, en Paolo Roca o en mí, porque no estamos en las mismas condiciones, no estamos en la misma situación. Entonces, tiene que haber una política segmentada que me contenga a mí, a nuestro sector, y que nos diferencie de las grandes empresas. No somos lo mismo. ¿Tendría que haber una reforma fiscal para esto? Sí, creo que es fundamental. Tendría que haber una reforma laboral. ¿En qué sentido? Fíjate vos, y esto lo plantea la FIP. Había el año pasado 1.700.000 contribuyentes que estaban morosos ante la FIP, ¿sí? Por el monto, porque no tenemos una información fidedigna, se trataría de micro, pequeños y medianos empresarios. Y también el 45% de la deuda total corresponde a contribuciones patronales. Bueno, ahí hay un tema que hay que observar, porque si uno está declarando es porque tiene voluntad de pagar. Uno no va a declarar lo que no quiere pagar. Entonces, ¿cómo resolver este tema? Bueno, hacer escalas, hacer una escala, digamos, de aportes. Pero, por ejemplo, yo diría que las grandes empresas, en vez de tributar el 100% de las contribuciones, tendrían que empezar también en una escala a tributar más del 100%. ¿Para qué? Para que el Estado no se desfinancie. Juan Ángel Scioli, vicepresidente de la Cámara de
entidades empresarias nacionales. Muchas gracias por este diálogo aquí con Política, Producción y Trabajo, y con usted nos reencontraremos la semana próxima aquí en Metro para hablar, como siempre, de política, producción y trabajo.